Inicia Entre Líneas AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Les damos la bienvenida a todos los oyentes de Entre Líneas 930 AM. Hoy iniciamos con esta canción muy animada de vacaciones. Hoy 23 de junio de 2019 hemos iniciado con la canción Felices Vacaciones de Marcela Velázquez. No, yo no sé a ustedes, doctores, pero a mí me dieron ganas aquí de bailar en este domingo frío que comenzamos. A mí ya me dieron ganas de bailar y yo ya me siento realmente en vacaciones. Igual mañana es festivo, entonces pues yo no sé ustedes qué hacen los festivos. Yo por lo menos no sé, estoy en casa, relajada, tranquila, disfrutando del domingo en familia o el de lunes festivo también en familia. ¿Ustedes qué hacen? Bienvenidos. Igualmente, muy buenos días, Sandra, Sergio y nuestro asistente en cabina. Un muy buenos días para todos los que nos escuchan a nivel nacional. Y claro, que hay que descansar el domingo, hay que descansar mañana que es festivo y estar en familia como estuvimos en ese partido que ganó Colombia el pasado miércoles. Sergio. Sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes. No solamente a nivel nacional, ya nos han reportado sintonía también a nivel internacional. A todos nuestros profes, a todos los trabajadores de la educación, se llegaron las vacaciones. Ya empezaron los calendarios de vacaciones, tanto en el modelo o en los módulos del sector privado como en el sector público a nivel nacional. Así que bueno, también serán unos momentos para que los docentes, los educadores descansen, los niños también descansen. Y pues por supuesto, Sandrita, esa canción nos pone en actividad, y más ahora fin de semana puente, y el próximo también fin de semana puente de San Pedro, y pues con victoria de la Selección Colombia. Y vamos a ver hoy en la tarde cómo nos va en ese otro partido. Vamos a ver, vamos con todo con la Selección Colombia. Este joven Duván Zapata, el delantero que hizo el gol una vez más, ya va a empezar a sonar, ya van a comenzar a decir el Tigre, ahora el nuevo Tigre será Duván Zapata, que es un muy buen jugador, y pues ya todos vamos a comenzar a referenciarlo. Pues comenzamos con Entre Líneas 930 AM. Hoy nos acompaña el doctor Marco Manzano, nuestro director, con la participación del doctor Sergio Manzano y quienes habla Sandra Aristizábal. Vamos a una pausa muy cortica y ya regresamos. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza.
Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada al 342-3150, 342-3150 en Bogotá y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Acontecer jurídico. A esta hora de la mañana avanzamos en Entre Líneas 9:30 AM. Los doctores Marco Manzano y Sergio Manzano van a hablar sobre la bonificación pedagógica y descuentos en las mesadas adicionales en salud de los docentes en los meses de junio y diciembre. Pues doctores, ¿de qué se trata y cómo, digamos, esto beneficia a los profesores, a los docentes y trabajadores del país? Bien, bueno, vamos a hacer primero una claridad, porque esto a raíz de las múltiples consultas que nos han hecho, principalmente desde la Asociación de Institutores del Huila, de Trabajadores de la Educación del Huila, ADID, a quienes mandamos un fuerte abrazo en cabeza de su presidenta, la compañera Adelaida Cuenca, todo el comité ejecutivo de la ADID, porque lamentablemente la profesión en la que estamos es una profesión que está dando mucho para hablar, Sandrita y Marco, tú mejor que nadie lo sabes, y es que hay ciertos abogados que se valen de la ignorancia precisamente de los clientes, en este caso de los educadores. Y entonces ahora llegan a las instituciones educativas a decirle a los maestros que tienen que conferir poder para reclamar algo en lo que no tienen que conferir poder. Y entre ellos pues está el tema de la bonificación pedagógica. Yo recuerdo, doctor Sergio, que hace 8 días nos llamó una profe, o hace 8 o hace 15, y nos dijo, yo por ignorante cometí justamente lo que está diciendo. Sí, es precisamente eso. Nuestro objetivo aquí desde Organización Manzano y Manzano, en cabeza pues de Sergio Manzano como gerente, de Marco Manzano, de Marcela Manzano, de todo nuestro equipo, es principalmente informar. Yo lo decía en oportunidad pasada, al ser hijo de docente nos duele precisamente todo esto que ocurre, y por eso nosotros hemos creado este espacio y nos damos a esta labor de estar informando al magisterio. Entonces, lo que tiene que ver con la bonificación pedagógica, ahora surgió el boom, que es que se tiene que pagar en la fecha en la que el docente completa su año de vinculación, y entonces pusieron a todos los docentes a hacer derechos de petición y, pues como lo estaba diciendo, llegan los abogados o las oficinas de abogados, principalmente de un abogado, a las instituciones educativas a decirle a los maestros que tienen que firmarles poder, que porque esto tiene que ser ya, que para evitar la prescripción de derechos, etcétera. Es decir, esto, lamento decirlo de esta manera, una rapiña y un desespero por conseguir negocios, y entre ellos pues adelantándose y quitándole un justo derecho al magisterio. Entonces, solamente para hacer esa referencia, Marco y Sandrita, y a nuestros oyentes, el decreto 2354 de 2018 es el que creó la bonificación pedagógica. Esta no la tenía el magisterio, esta no la logró ningún abogado, esta la logró la negociación que hizo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en el año 2017, 2018, la presión que se ejerció, los días de paro del 2018, etcétera. Y esto fue, digamos, en contraprestación o como un canje que se hizo, porque los docentes no tienen bonificación por servicios prestados. En vez de darles bonificación por servicios prestados, el gobierno nacional, ¿qué hace? Crea una bonificación pedagógica, que en un primer momento para el año 2018, pagadera a todos los docentes, iba a ser del 6%,
en el año 2019 del 11%, y ya en la última negociación, y tal como lo explicó el compañero Nelson Alarcón, presidente de FECODE en intervenciones pasadas, para el 2020 del 19%. Entonces, frente a ello, esta bonificación pedagógica correspondiente al 6% de la asignación básica mensual del cargo docente o directivo docente se efectuó el pasado mes de diciembre de 2018 a los docentes que para dicho mes contaban con más de un año de vinculación. Es decir, quien a diciembre del año 2018 tuviese más de un año de servicio, se le pagaba su 6%. Y razón por la cual el segundo pago, que será del 11% de la asignación básica mensual, se deberá efectuar el próximo mes de diciembre, esto es diciembre del 2019. No obstante, y aquí voy a leer textualmente el comunicado la circular número 24 del 29 de mayo del año 2019 por parte del Comité Ejecutivo de la FECODE. Lo firmó el compañero Nelson Javier Alarcón, presidente, el compañero Luis Edgardo Salazar como secretario general, y lo firma el secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos. Dice, no obstante lo anterior, a los docentes que en diciembre de 2018 no llevaban el año de vinculación, las secretarías de educación certificadas les deberá pagar por primera vez el 6% de su asignación básica mensual a título de bonificación pedagógica una vez hayan completado el año continuo de servicios efectivamente prestados, contado a partir de su vinculación a la docencia oficial. En el evento en que las secretarías de educación certificadas no efectuaren el pago a estos docentes, se deberá presentar un derecho de petición de pago de la bonificación pedagógica por haber cumplido las exigencias reglamentarias para su reconocimiento. Cierro comillas. ¿Qué quiere esto indicar? Que un pequeño grupo de docentes que a diciembre del año 2018 no contaban con el año de servicio para que les pagaran ese 6% de la bonificación pedagógica. ¿Quiénes? A los docentes que vincularon principalmente en provisionalidad, que los vincularon a través de Banco de la Excelencia o cualquier otra forma de contratación después de diciembre del 2017. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, es decir, inclusive hasta el mismo diciembre del 2018. Y la entidad territorial certificada en educación, es decir, los departamentos, los municipios certificados en educación, en el caso de Bogotá, el distrito capital, etcétera, pues cuando el docente complete el año de servicios, deberá pagarle por primera vez su 6% correspondiente a la bonificación pedagógica. ¿Qué dice la federación? ¿O qué establece la federación más bien? Si al haber completado su año de tiempo de servicio, porque se vinculó en el año 2018, no le han pagado la bonificación pedagógica, eleve un derecho de petición sin intervención de abogado. ¿Por qué? Porque esto se lo van a pagar por vía directa, profes. No tienen que estar dándole poder a ningún abogado para reclamar esa bonificación pedagógica. Y esto es un llamado fraterno que hacemos para los maestros, para las maestras. No podemos seguir cayendo en los juegos que ahora todo es por abogados. Me permito, inclusive nos llegó el oficio circular, 000016 del 11 de junio del 2019, que expidió la alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, un municipio bien organizado en temas de educación, y donde habla sobre pago bonificación pedagógica. ¿Y qué dice el municipio a través de la Secretaría de Educación? En atención a las reiteradas solicitudes de reconocimiento del pago de la bonificación pedagógica a los docentes y directivos docentes vinculados a esta Secretaría de Educación Municipal, esta subsecretaría, porque fue por parte del subsecretario del despacho Área del Desarrollo del Talento Humano, se permite hacer las siguientes precisiones. ¿Y qué establece? Lo mismo que está diciendo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Número 1, personal que fue desvinculado del servicio antes del 18 de diciembre del año 2018, pensionados por retiro forzoso, pensionados por edad o pensionados por invalidez, pues no van a tener pago de la bonificación pedagógica. ¿Por qué? Porque fue a partir del decreto del 18 de diciembre del año 2018, el 2354, que se creó esa bonificación. Es decir, los docentes que no estén activos
a 18 de diciembre del 2018 no les van a pagar la bonificación pedagógica. Doctor Sergio, yo tengo una pregunta. Esa bonificación la crea el magisterio, ¿verdad? No, esa la creó el gobierno nacional por negociación que hizo precisamente la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ese es el primer evento. Segundo evento, personal activo posesionado antes del 19 de diciembre de 2017. ¿Qué quiere decir? Docentes vinculados antes del 19 de diciembre del 2017 a 18 de diciembre del 2018 cumplen su año de servicio, pues ¿qué dice? Se adelantó el proceso de liquidación de la bonificación del valor correspondiente al 6%. Punto. Y tercero, personal activo posesionado después del 19 de diciembre del 2017 que no habían cumplido un año de servicio efectivamente prestado al sector educativo, 360 días, pues quiere decir que se le van a liquidar y a pagar a partir de marzo del 2019. Eso lo dice la Secretaría de Educación. Entonces, profes, por favor, no le otorguen poderes a abogados. Que Marco, yo no sé cómo hacemos entender al magisterio que todas estas luchas que ha ganado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, no le corresponden a ningún abogado, que los abogados somos, sí, un baluarte indispensable en las luchas, en abrir los ojos, en abrir nuevas posibilidades, pero no en estar siendo, como alguna vez nos dijeron, los salvadores de las causas, y que gracias a los abogados entonces los docentes ganaron prima de servicio y los docentes ganaron pensión 55 años de a 20 años de servicio y factores salariales y todo eso. Yo creo que nosotros hemos hecho una labor bien importante, pero no depende de los abogados, depende de la organización, la movilización y la lucha de los maestros aglutinados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y en sus sindicatos filiales, así como en las federaciones de los directivos docentes FENDIDOC y sus sindicatos filiales. Marco. Sí, aquí lo hemos dicho varias veces. Eso corresponde es a los docentes hacerlo, y lo hacen a través de sus sindicatos filiales. La FECODE orienta de manera general y no se puede entonces, como bien lo señalas, ir a reemplazar esa lucha, esa movilización que deben hacer en este caso los docentes, para reclamar esa bonificación como se ha señalado en este evento, y que entonces hace parte, hemos dicho, de la misma movilización, y no hay por qué dar esos poderes para la bonificación pedagógica. Inclusive yo me atrevería a ir un poco más allá. Si bien es cierto, se ha dicho de que esa bonificación pedagógica se hizo a cambio de la bonificación por servicios prestados, es bueno señalar que son dos entidades, por así decirlo, dos estatutos o dos normas totalmente diferentes. Porque la bonificación por servicios prestados, si tú recuerdas, Sergio, también la demandamos cuando demandábamos la prima de servicio hace muchos años atrás, antes que se diera ese boom de la prima de servicios, que prácticamente por ese boom se vino a desconocer vía jurisprudencial la prima de servicios. Se le hizo un gran daño a los docentes. Que era con nuestro gran amigo y maestro, el doctor Félix Bonilla, de Bonillas y Asociados, que falleció, y que eso desde el año 2008 veníamos adelantando la reclamación. Un saludo a su hija Gira y a todos los integrantes de Bonillas y Asociados. Sí, y allí inclusive se empezaron a ganar los procesos de la prima de servicio, pero sobre la bonificación por servicios prestados, que la demandábamos conjuntamente, se señaló que no tenían derecho los docentes. Y después se vino a decir que la prima de servicio tampoco tenían derecho los docentes, porque lo que se estaba reclamando era la retroactividad. Como quiera que a partir del 2015, bien sabido, la Federación Colombiana de Educadores logró a través de la negociación que se expidiera el decreto que reconoció esa prima de servicios. No la consiguió ningún abogado. Al contrario, y de pronto más adelante tendremos oportunidad de señalar cómo cuando se venía ganando esa prima de servicio en diferentes partes del país, vuelvo y repito, cuando se hace boom que prácticamente paralizó la justicia, pues lo que encontraron en ese entonces los magistrados de las altas cortes, y en este caso del Consejo de Estado, fue señalar que no tenían derecho los docentes a esa prima de servicio porque ellos tenían un régimen especial. Habrá tiempo después para señalar esto. Entonces, yo creo que sobre este punto podríamos hablar en otra oportunidad, si te parece, y podríamos pasar al siguiente sobre lo de las mesadas adicionales.
Sí, Marco, igual de todas formas esto va a seguir dando bastante que hablar, bastante que hablar. Y frente a ello, pues nuestro llamado es precisamente eso, sigan las orientaciones de la Federación, es claro. Ahora, mesadas adicionales. Marco, ¿qué tenemos para decirle a nuestros oyentes, a los docentes, y cómo es ese tema de los descuentos que les hacen? Bueno, las mesadas adicionales se vino demandando de muchos años atrás, esto no es nuevo. Consiste en que a los docentes que tienen derecho al pago de la mesada del mes de junio o mesada 14 y los docentes que tienen derecho a la mesada del mes de diciembre o mesada 13, como son adicionales, y adicionales se entienden porque les pagan sus mesadas normales de enero a diciembre, pero en junio le dan una mesada adicional y en diciembre le dan otra mesada adicional para un total de 14 mesadas. Mesada 13 y mesada 14. Mesada 13 y mesada 14. Aquí nosotros ya explicamos en programas anteriores qué ha pasado con esa mesada 14, cuándo se perdió, qué ha pasado con esas demandas que confunden con la llamada mesada 15 o mesada de medio año. Ya eso lo explicamos en programas anteriores. Entonces vamos a ceñirnos a ese tema en particular. Bien, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduprevisora, que es la que paga, han venido descontando de esa mesada adicional, tanto del mes de junio, para quienes tienen, repito, esa mesada, y para los del mes de diciembre, que para el magisterio se paga en noviembre. De esa mesada adicional han venido descontando el porcentaje con destino a salud. Es un descuento que decíamos nosotros en ese entonces es ilegal, porque todas las demás entidades, incluido los Colpensiones y todos los que pagan pensiones, de esas mesadas adicionales no hacían ningún descuento, pero el fondo sí. Entonces, como se venía haciendo ese descuento en esas mesadas adicionales, comenzamos a demandar para señalar que efectivamente se estaba cometiendo allí una injusticia, que se estaban violando tales artículos, tales leyes, inclusive que atentaban contra tales preceptos constitucionales. Bueno, toda la argumentación jurídica que no la vamos aquí a plantear. Y efectivamente, un buen número de juzgados comenzaron a hallar la razón, que efectivamente en esa mesada adicional en salud no tenía por qué descontársele a los docentes ese porcentaje del 12%. Y digamos que los tribunales, en buena parte de ellos, confirmaban esas sentencias cuando eran apeladas por la contraparte, en este caso por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Pero con el tiempo, estos fallos comenzaron a variar. Es decir, comenzaron a hallarle la razón, por así decirlo, al demandado y a decir que sí, que estaban bien descontadas esas sumas porque hacían parte de los descuentos que están señalados en la Ley 91 de 1989 para fortalecer el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y porque también hacía honor al precepto constitucional del principio de las finanzas o financiero. La sostenibilidad. La sostenibilidad del sistema financiero, exactamente. Y se comenzaron a perder estas demandas. Por nuestra parte dijimos que dejábamos de presentar estas demandas porque ya en buen número se venían negando y con el agravante que venían condenando en costas a los docentes. Como decían algunos, voy por lana y salgo trasquilado. Les decíamos, sí, efectivamente, y lamentablemente se está presentando eso. Es decir, que se varió, que antes la mayoría concedía este derecho y ahora la mayoría de los juzgados y de los magistrados están negando ese derecho. Fundamentalmente, digamos que es lo que tiene que ver con esas mesadas adicionales de los descuentos que le hacen, en este caso, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora. ¿Qué pasó con las demandas que se ganaron? Pues con las demandas que se ganaron, ordenaron al fondo pagar un retroactivo de acuerdo al tiempo en que se hubiera presentado la demanda y ordenaron que cesaran esos descuentos que se venían haciendo en las mesadas adicionales de los meses de junio y los meses de diciembre, que en el caso de los docentes se paga en noviembre. Esa es la explicación, Sergio, por el cual dejamos de presentar las demandas, pues sabemos que hay algunos colegas que siguen presentando esas demandas y ojalá les vaya bien. Ok, pero entonces aclaremos un tema.
Número 1, es para docentes pensionados. Correcto. Docentes pensionados. Número 2, son los descuentos que hay en las mesadas adicionales, mesada 13 y mesada 14. Ya nosotros explicamos, como lo dijiste, Marco, el tema de la mesada 14, ley 100 del 93, que se perdió con el acto legislativo 01 del 2005. Sin embargo, esos descuentos, lo que sucedió es que, a pesar de tener un origen legal y ser injustos, porque son injustos, el magisterio es el único sector que los soporta, lo que determinaron los tribunales administrativos, casi a nivel nacional, ¿no es cierto, Marco?, es que eran unos descuentos proporcionados, como quiera, que fortalecían el sistema de seguridad social y que por lo tanto el pensionado debía contribuir. Así es. Así es. Ahora, número 3, ¿qué tenemos que decirles? Recuerden ustedes, profes, que cuando estuvo en el Senado el compañero Luis Carlos Avellaneda Tarazona y que luego estuvo Zenén Niño Avendaño, ellos lo que hicieron fue adelantar un proyecto de ley para que no les hicieran los descuentos del 12.5% en salud, sino del 4% a los docentes pensionados activos sobre su pensión de jubilación, que este proyecto de ley llegó hasta cuarto debate en el Congreso de la República y que en el último debate me acuerdo que se hizo presente el entonces ministro de Hacienda y ahí sí presentó objeciones que eso le iba a costar como 8 billones de pesos al erario público, que no lo podían hacer. Se fue a control automático en la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional la Procuraduría conceptuó que ese proyecto de ley era viable, que era ajustado a la Constitución, y la Corte Constitucional lo que determinó es que se había violentado el artículo 150 de la Constitución porque esa iniciativa era exclusiva del Gobierno Nacional y por eso declaró ese proyecto de ley inconstitucional. Así que esto, volvemos y repetimos, esto no es un tema de abogados, inclusive hace algún tiempo nosotros estuvimos en distintos medios mirando porque, ¿te acuerdas también, Marco, que se vino una acción popular, una acción de grupo, recuerdo bien, sobre ese tema? Sí, efectivamente, y todavía está ahí rodando. Esperemos que les vaya bien. No somos aves de mal agüero, pero hay algunas sentencias que dicen lo contrario sobre ese tema, pero esperemos que les vaya bien. Pero yo creo que tenemos que informar bien al magisterio, porque ya hubo un intento de eso hace algunos años y el Consejo de Estado dijo, no señores, eso no es mediante esas acciones colectivas, tiene que hacerse mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho y por lo tanto como que cerró esa vía. Sí. Esperemos a ver. Esperemos a ver, sí, no seamos aves de mal agüero, vamos a dejar que frente a ello los magistrados de los tribunales y sobre todo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se está adelantando esa acción colectiva, pues se pronuncien y ojalá se pronuncien a favor del magisterio, ojalá. Pues nosotros siempre hemos dicho que todo lo que sea a favor del magisterio lo hagan. Pero yo sí quiero hacer una perlita, Marco. Esto es un tema político. Sencillamente, esto es un tema político. Sigan votando por el que les dice el señor Álvaro Uribe Vélez y todo su grupo Centro Democrático y todos estos partidos que tan duro le han dado al magisterio. Duélale a quien le duela y a quien más le duele en este momento es a los pensionados. Sí, porque si hacemos un recuento, hemos visto que justamente estos gobiernos y con el expresidente Álvaro Uribe se le han quitado muchos derechos, no solamente a los trabajadores en general, sino también a los docentes en particular. Ya hemos dicho, por ejemplo, cuando tú recuerdas, se congelaron los ascensos en el escalafón. Eso fue mucha plata que se ahorró el gobierno, pero que dejaron de recibir. Es decir, les sacaron esa plata del bolsillo a los docentes, que se venían ganando con justeza porque venían ascendiendo en el escalafón. Y al estar congelado por 5 años, se fue mucha la plata que dejaron de recibir los docentes y dejaron de ascender. Hemos hablado de la mesada 14, como también en el gobierno de Uribe se quitó esa mesada 14, en principio para un sector hasta el 31 de julio del año 2011 y a partir del 1 de agosto de ese año para todo mundo se perdió la mesada 14, se la quitaron. Y eso que si tú recuerdas, Sergio, también el proyecto inicial de Álvaro Uribe era también quitar la mesada 13, sino que en ese entonces todos los pensionados y todas las organizaciones de pensionados hicieron movilizaciones, hicieron protesta, comenzaron a llamar a sus
senadores amigos, parlamentarios amigos, a decir que cómo era posible que fueran a quitar 2 mesadas. Y entonces finalmente se presentó el proyecto de que fuera nada más para la mesada 14, pero iban también por la mesada 13. Y así con muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos, cómo les han venido quitando una y otra cosa, que yo creo que de pronto haremos un listado y analizaremos todos esos derechos que han perdido los trabajadores, que yo estoy casi seguro que se nos van 2 o 3 programas, porque es mucho lo que han perdido los trabajadores colombianos. Esto es Entre Líneas 9:30 AM con la información de interés para los trabajadores y docentes del país. Vamos a una pausa y ya regresamos. Atención. Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados entre 1990 a 1996. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al Magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Escuche todos los domingos de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM. Un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural y sindical. Entre Líneas 9:30 AM, una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Entre Líneas 9:30 AM. Acontecer político. Avanzamos en Entre Líneas 9:30 AM y ahora los doctores van a hablar sobre el aval que dio la registraduría al Movimiento Libertad y Orden para recoger las firmas pendientes a revocar la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, y las altas cortes. Doctores. Este es un tema, yo creo que esto es República Macondiana, Marco. Yo no sé cómo interpretar eso que acaba de pasar o eso que sucedió en estos días. ¿Cómo es posible que después de tener 0 muertos por temas de violencia, después de que el hospital militar registraba 0 ingresos durante 2 años de soldados heridos, y luego de 9 meses de nuevamente volver a reactivar el conflicto, existan personas que ahora quieran revocar la Jurisdicción Especial para la Paz? No lo entiendo. No se entiende. Es por eso que la resolución, la 5824 del 7 de junio del 2019, efectivamente, despedida por la registraduría, efectivamente avaló al Movimiento Libertad y Orden como comité promotor. ¿Quién integra ese comité promotor? Pues unas personas, pero dentro de esas, quien abandera es el periodista Ervin Hoyos, que es militante del Centro Democrático. Y, por supuesto, es uribista. Si bien es cierto, el expresidente, oiga, a uno se le queda eso de presidente. Esa muletilla. Todo el mundo, esa muletilla, a todo el porque mundo. es que de tanto decirnos que el presidente eterno, como que se le queda a uno que sí, efectivamente Pero es eterno, al final ¿no? es el poder detrás del poder. Esto es Los Genios Invisibles de la Ciudad, el libro de Guillermo Ferrero, que se lo recomiendo. Pero es quien está detrás de los hilos. ¿Cómo es posible que tengamos nosotros colombianos que aguantarnos este tema, Marco? Sí,
Y entonces, vuelvo y repito, a pesar que el expresidente y el Centro Democrático dicen que ellos no están detrás de ese movimiento, ni que le integran ese movimiento, y que ellos no avalaron la recolección de esas firmas, uno sabe que en el fondo sí lo están. Y lo están impulsando. Entonces, por ahora le dicen al público, a la ciudadanía en general, nosotros no estamos metidos en eso. Claro que sí apoyamos algunos puntos, por ejemplo, como el de revocar a la JEP. Entonces, ojo, si estamos de acuerdo con revocar a la JEP y dentro del proyecto que se plantea de la recolección de firmas para revocar la JEP, están de acuerdo ellos, y además sobre los puntos que se van a proponer en el referendo está también la de acabar y revocar las altas cortes, y ya el expresidente Uribe y el Centro Democrático se pronunciaron de tiempo atrás que ellos lo que querían era una única corte. Entiende uno esto, que sí, efectivamente están ahí, y seguramente en el momento en que tengan que firmar, porque tienen que recoger 1.853.000 firmas aproximadamente, o más de ese número, pues van a firmar y van a estar de acuerdo, porque justamente si recogen esas firmas, que es también como gancho, por así decirlo, para la ciudadanía en general, dicen ellos, es que vamos a reducir el número de senadores a 80 y el número de representantes a la Cámara a 80. Oye, eso como que le suena a algunos para decir, sí, yo firmo. Pero lo que no dicen es que cuando se necesitó, por ejemplo, que se apoyara la anticorrupción y que había que salir a votar contra la anticorrupción, contra los corruptos, más bien que hay que votar contra los corruptos, ahí sí nos salieron a decir, sí, nosotros apoyamos también. Inclusive por ahí algo relacionado con eso de los corruptos, que como que al fin no pasó en el Senado. Sí, El golazo que nos metieron Sí. mientras veíamos el partido. Y es triste y es lamentable. Y estoy de acuerdo con la afirmación que hace el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, el representante de la Cámara por Bogotá. Ojalá pase rápido el tiempo y se acabe la presidencia de Macías en el Senado. Ha sido una presidencia nefasta en el órgano legislativo. ¿Cómo es posible que se caiga por un comité de conciliación, por una conciliación del texto que sale precisamente de una y de otra cámara? Es increíble, eso pasa, República Macondiana, esto es una República Macondiana. Esto sucedió el miércoles pasado, doctores, ¿no? En Sí. el Senado de la República, que se cae el proyecto de ley justamente para que los congresistas que tuvieran, digamos, que estuvieran implicados en temas jurídicos, pues no tuvieran la casa por cárcel. Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué es lo que se pretende entonces al impulsar el movimiento Libertad y Orden? La recolección de ese 1.853.000 firmas o más para ser llevadas al Congreso, y que el Congreso pues entonces convoque a un referendo, pues implican que nuevamente quieren enfrentar este país. Nuevamente entre los que están por el sí y los que están por el no. Es decir, volver a revivir los enfrentamientos entre nosotros. Una vez que se han superado tantos obstáculos. Es que no olvidemos que el proceso de paz, por así decirlo, arrancó en el año 2011, que se inició de manera secreta con las conversaciones que hubo de acercamiento entre la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos. Hay que recordar que en el año 2012, en septiembre, el presidente confirmó que efectivamente había unos diálogos en Cuba con las FARC. O sea, eso no es nuevo, viene de tiempo atrás. Hay que recordar que la firma del acuerdo se dio en Cartagena el 26 de septiembre del 2016, y que producto de eso entonces apareció los del sí y los del no, porque se acordó por el mismo gobierno que se refrendara ese acuerdo a través de un plebiscito. Y bueno, ganó el no, que no se refrendara, con el 50.21% y el sí con el 49.79%. Fue una diferencia de 53.908 votos, porque el sí obtuvo 6.377.464 y el no 6.431.372. Entonces, noten ustedes cómo esta diferencia tan mínima pues hace ver que el país está dividido.
Y fue una división que ha costado pues muchos problemas, no solamente para el gobierno, sino para la misma sociedad. Y nos quieren volver a meter ahora en esa tarea, porque si hay un referendo, y si pasa, y si la Corte Constitucional le da el aval, pues nuevamente vamos a lo mismo. Pero eso es para ocultar muchas cosas, a nuestro modo de ver, ocultar todo lo que está pasando. ¿Por qué no se dedica el tiempo, por ejemplo, a ver cómo reconstruimos esa vía al llano? ¿Cómo se siguen los procesos, por ejemplo, de la corrupción de Odebrecht, de Reficar, de la plata que se han venido robando en los hospitales, de los PAES, que ya hemos dicho acá, para los niños en las diferentes ciudades? Tanto problema que aqueja a este país. Cómo, por ejemplo, nuestro país está quedando mal en el plano internacional, porque todos los días, por no decirlo más, todos los días matan un líder social. Entonces, estamos convirtiendo en un país donde prácticamente estamos entre los primeros, donde suceden masacres, asesinatos, y el país a la deriva. Hasta el mismo gobierno se ve preocupado porque las proyecciones económicas que tenía pues están mal. Y el mismo presidente del Banco de la República viene y dice, es que la economía está marchando por el enfrentamiento que hay entre los mismos colombianos. Ya hay una inseguridad por parte de los inversionistas. Es decir, hay situaciones bastante complejas. Y para no ir tan lejos sobre el problema del sí y el no, ustedes recordarán que el 4 de octubre del 2016, el Diario de la República publicó un reportaje que dio Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del no del Centro Democrático, que salió a decir que efectivamente la táctica que se había utilizado en ese entonces de la votación del plebiscito era que lo que ellos decían, que eran mentiras en su gran mayoría, era para que la gente saliera a votar berraca. Eso lo dijo él en términos precisos. Y justamente eso fue lo que sirvió, y además de otros elementos, para que el Consejo de Estado, en su providencia dictada por la sesión quinta por parte de la magistrada Lucy Gianet Bermúdez, el 19 de diciembre del 2016, señaló que efectivamente allí se habían cometido irregularidades. Dijo que para el Consejo de Estado es un hecho notorio que la campaña del no para el plebiscito del 2 de octubre utilizó mentiras. Para esto se fundamentan las declaraciones del exgerente de la campaña por el Centro Democrático Juan Carlos Vélez, junto con mensajes de, comillas, tergiversación, cierra, de un pastor evangélico en Barranquilla que dijo que la firma del acuerdo de paz fue un rito satánico, que el acuerdo de paz, óigase bien, fue un rito satánico. Y mensajes como el de la representante María Fernanda Cabal, que insinuó en televisión que en caso de ganar el sí, se les quitaría a los pensionados el 7%. Esto no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la providencia, repito, del Consejo de Estado de la magistrada Lucy Gianet Bermúdez. Además dice que tuvieron en cuenta las fotografías de la campaña del no que decían, comillas, no al aborto, no a quienes atacan la familia, no al enfoque de género. Por eso digo no a los acuerdos de La Habana, cierra comillas. Es decir, que nos pusieron a enfrentarnos en temas que no teníamos por qué ver. Problemas religiosos aparte, no es un problema, se respeta a cada quien, tenga su credo político, religioso, qué sé yo. Y finaliza diciendo que se tomaron como referencias múltiples publicaciones de prensa que quedaron al descubierto mentiras expuestas, comillas, de forma masiva y sistemática, cierra, sobre todo en relación con los temas de ideología de género, eliminación de subsidios, afectación del régimen pensional, impunidad, víctimas y cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela, para reiterar que efectivamente hubo un clima de desinformación, manipulación y distorsión de la verdad. Entonces, si en ese entonces nos llevaron a esos extremos, imagínense ustedes cómo no va a suceder lo mismo ahora con lo que se pretende, que es acabar, así como lo dicen, acabar con la JEP. Y habría entonces que decir cosas como esas, que el no
Sí, ganó. Él sí perdió por una diferencia muy mínima, pero de todas maneras no podemos seguir en esos enfrentamientos. No hay que olvidar entonces que hay un acto legislativo, Sergio, Sandra, el 01 del 2017, que elevó a rango constitucional los acuerdos de paz. Y allí, en su artículo 5 y siguientes, está todo lo relacionado con la Justicia Especial para la Paz. Está en rango constitucional y aún sabiéndolo ellos quieren romper como sea la JEP. También se ha dicho que ese rango constitucional pues da por aforada justamente la Justicia Especial para la Paz. Y no contento con eso, pues ya explicamos también en programas pasados cómo, a pesar de que existe la ley 1922 del 2018, la ley 820 del 2016, que tiene que ver con amnistías, indultos, las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz, a pesar de existir todo eso, pues el presidente de la República objetó. ¿Objetó qué? Pues objetó la ley estatutaria que le da, por así decirlo, dinámica a la vida a la JEP. Objeciones que fueron prácticamente rechazadas, ya se saben, la Cámara las rechazó por 110 votos contra 44, el Senado la rechazó con 47 votos con 34, y también hemos dicho que esa votación lo que demuestra es que más del 50%, porque nos representan a nosotros los ciudadanos, incluidos los del Centro Democrático, incluidos los conservadores, como nos representan, hemos dicho que esa votación representa más del 50% de la población colombiana. Ahí está la U, que votó contra las objeciones, y la U es la de ¿quién? La de Juan Manuel Santos. Cambio Radical, que es de Vargas Lleras. Los liberales, en cabeza de César Gaviria. Algunos conservadores que votaron contra las objeciones. Y la oposición, que está integrada por el Polo Democrático, el partido Alianza Verde, Decentes, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Alianza Social Independiente, la UP y otros sectores independientes. Está representado el 50% y no han entendido ellos que eso es un mensaje para acabar con estas contradicciones, con esas divisiones en el pueblo colombiano. ¿Para qué? Pues para que llegue la paz. Porque llegando a la paz, sencillamente, este país progresa. Y además, ya como para finalizar, la Corte Constitucional, el 29 de mayo de este año, dijo exactamente las objeciones presentadas por el presidente no pasan. ¿Por qué? Porque la votación que se dio en Cámara y Senado así lo establecieron, y sobre todo la última, la del Senado, que efectivamente contaba con la mayoría, y le dijo al presidente de la República, no pasan sus objeciones y usted lo que tiene que hacer es sancionar la ley estatutaria. Es una orden que le dio. Y el presidente efectivamente, así diga que comparte esa decisión, pues le tocó, aunque la respeta, le tocó de todas maneras sancionar la ley estatutaria que reglamenta todo lo de la JEP, le da vida, por así decirlo, de manera definitiva a la JEP, en la ley número 1957 del 6 de junio del 2019. Entonces, nosotros habíamos dicho, ya por fin, le dimos vuelta a la página, por fin, ahora sí podemos decir que estamos en paz, que ya el pueblo colombiano se olvidó de todas esas diferencias y disputas que se estaban dando. Y que la justicia empiece a actuar. Y que la justicia empiece a actuar. Pero ahora nos salen con este movimiento Libertad y Orden para seguir los mismos con las mismas. Es decir, si nos va mal aquí, pues aquí tenemos ya el nuevo argumento para que no nos vaya tan mal. Y vuelven y presentan, así digan que ellos no están metidos en ese cuento, pero sí lo están. Centro Democrático, el Centro Democrático con el presidente Uribe, están metidos en ese cuento. Expresidente. Yo sé que se nos queda esa muletilla. Sin embargo, sí es un llamado también para, obviamente, nuestros oyentes, para los trabajadores, para esas madres, padres de familia, para todos los sectores educativos, los sectores productivos. No nos dejemos comer cuento, ya no más. Yo creo que ya Colombia requiere darle un respiro y empezar a pasar la página para que podamos en este momento
dejemos que la justicia especial para la paz, la jurisdicción especial para la paz empiece a actuar. Es que no hemos tenido hasta ahora la primera actuación de la jurisdicción especial para la paz y ya la están condenando sin haber entrado a un verdadero proceso de verdad, de justicia, de reparación, de perdón y de no repetición. Las víctimas son las que más claman por la Jurisdicción Especial para la Paz, y aquellos que no vivieron la violencia, que están en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, son los que están precisamente sancionando y poniendo la letra escarlata en la JEP. Yo creo, Marco, que esto también es un llamado. Estos micrófonos también son los micrófonos de opinión y de sentar posturas, y nuestra postura es: nosotros somos amigos, amantes de la paz. Nosotros celebramos los acuerdos que se hicieron en La Habana, que si bien es cierto no a todos les gustaron, pues hombre, era la forma de hacerlo. Y esto lo dijeron movimientos guerrilleros durante mucho tiempo. No existe una paz perfecta, pero sí existe una paz duradera. No, y habrán cosas que hay que mejorar, obvio. A todo mundo no le puede gustar. Pero uno de los argumentos para este movimiento Libertad y Orden es que se justifica porque el caso Santrich demostró que la JEP no sirve. Y por eso fue que renunció también el fiscal, ¿no? Néstor Humberto Martínez dijo, es que eso es un atentado a la libertad, se rompió la Constitución. Y entonces están agarrados de allí, cuando los hechos están demostrando que Santrich en este momento está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, está siendo investigado. Entonces no es tan cierto que ya se definió de una vez por todas el caso Santrich, ¿no? Está allí, y fuera de eso la Justicia Especial para la Paz también lo está investigando. Entonces esos dos argumentos no pueden servir de base para nuevamente volver a enfrentarnos. Esperemos que la justicia decida. Estamos en un Estado social de derecho y no en un estado de opinión como quiere el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Estamos en un Estado social de derecho y esperemos que la justicia decida, que la Corte Suprema de Justicia decida qué va a pasar con el caso Santrich, que la Justicia Especial para la Paz demuestre y diga qué va a pasar con el caso Santrich, y que ya que se cayeron las objeciones del presidente, también entonces la Justicia Especial para la Paz seguramente irá a llamar a los terceros intervinientes en este proceso. Es decir, esperemos que esto marche y que sigamos adelante, y volvemos a repetir y decimos, primero la paz antes que todo. No solamente para nosotros, por así decirlo, bueno, yo, Sergio, no tú, ya estamos como que a un pasito por ahí de llegar como al 6º o 7º piso, pero es que esta paz es para los hijos, para ustedes, para todos los que nos escuchan, para nuestros nietos, bisnietos, para las futuras generaciones. Entonces, de pronto somos reiterativos, pero creemos que estamos interpretando el sentimiento de más del 50% de la población colombiana, ¿o no, Sergio? Sí, yo creo que frente a esto es un llamado fraterno, obviamente respetando las diferencias y las posturas ideológicas y políticas, pero no podemos seguir haciéndole goles a la Constitución, haciéndonos pasar por prohombres, por promujeres, que lo que están buscando es un fortalecimiento de la democracia. Dejémonos esos cuentos. El proceso de paz adelantado, si bien no fue perfecto y si bien no va a ser perfecto y vamos a estar teniendo que mejorarlo, sí es un proceso que le brindó a nuestro país más de 3 años sin muertes violentas productos del conflicto armado. Y eso es un dato innegable. Y ese dato innegable pues no lo podemos borrar ahora con un comité pro referendo. Yo creo que en esto el llamado a la ciudadanía es, no firmen ningún tema de estos, con todo el respeto que se merecen aquellas personas que están adelantando esto según su posición ideológica, y según Ervin Hoyos, a quien pues obviamente se le debe muchísimo, esas voces del secuestro, todo ese programa que hizo donde durante muchos años eran los únicos medios que tenían las familias para hacer sentir la voz de sus desaparecidos. Yo creo que eso es algo que no está llamado a olvidarse, pero sí está llamado a perdonarse. Y los colombianos y las colombianas debemos perdonarnos. Hoy el partido de las FARC es un partido político, y ese partido político también merece que en este momento empiece a haber una vocería de todo lo que sucedió.
Nosotros no tenemos ni idea de lo que sucedió en esas batallas, en el campo. No tenemos ni idea en las grandes ciudades. Que digan la verdad. Que digan la verdad, que empiecen a restablecer el derecho de las víctimas, que entreguen todos los bienes y que si llegan a fallar y que si llegan obviamente a cometer nuevos ilícitos, pues que les caiga todo el peso de la ley. Porque para eso nuestra Constitución y nuestras leyes prevén unos mecanismos. Y así se hizo el acuerdo. Y así se hizo el acuerdo. Así que por favor, dejemos que la Jurisdicción Especial para la Paz actúe. Y si no tenemos una jurisdicción especial, una jurisdicción ordinaria, que la está respaldando. Y pues tenemos solamente el compromiso de 45 millones de colombianos que están siendo unos veedores, que están siendo precisamente unos auxiliadores, que están siendo los garantizadores que estos acuerdos de paz se generen, se respeten y que tengamos un principio de no repetición. Si usted quiere volver a escuchar el programa Entre Líneas 9:30 AM, lo puede buscar en www.abogadosomm.com. Por el día de hoy hemos terminado. La cita es el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en los 9:30 AM, donde trataremos más temas de interés general. Entre Líneas 9:30 AM cuenta con la dirección del Dr. Marco Manzano y hoy con la participación del Dr. Sergio Manzano. Y en la conducción, quien les habla, Sandra Aristizábal. Buen domingo para todos. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.